Señoras y señores, bienvenidos, empezando la semana laboral, empezando el mes de noviembre, acá el Día de Todos los Santos. Por supuesto, un saludo a usted en casa, un saludo a nuestra compañera Sandy Monroy y la bienvenida, porque invitada y compañera de lujo, nuevamente hoy en A la Medida, bienvenida a la licenciada Corina Ardón. Qué placer estar con usted. Muchísimas gracias, Julio. El placer es mío poder acompañarles y estar en este lugar de mi querida compañera Sandy Monroy en este Día de Todos los Santos. Así es. Con un merecido descanso para nuestra compañera. Es correcto, 3 temas de análisis como todos los días y vamos a empezar con uno que es tremendo. Parece ser que las personas, Corina, no han aprendido el hecho de que en Guatemala hay ley seca y bueno, las consecuencias ahí están. Es correcto, y algo muy importante, Julio, y tú bien lo mencionas, es ley. Ley seca. Y la ley no es optativa, es de cumplimiento obligatorio y es algo que debemos atender todos los guatemaltecos. Es correcto, Corina. Empezamos entonces con el contexto. Vamos a verlo. Durante el fin de semana, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron diversos operativos en diferentes sectores del país, con el objetivo de verificar si en los centros nocturnos se estaba respetando las medidas de bioseguridad y la ley seca. Fueron operativos que estaban contemplados en el plan operacional que está vigente por parte de Policía Nacional Civil. Estos operativos son de la verificación de ley seca, verificar que personas no consuman bebidas alcohólicas o embriagantes en la vía pública, porque recordemos que está prohibido según el Acuerdo Gubernativo 151-2020. Hubieron operativos también multisectoriales y cabe resaltar que dentro de estos operativos multisectoriales, en uno de ellos que se realizó en horas de la noche madrugada del sábado en la 13 calle de la avenida Reforma en la zona 9, pues en ese local se localizaron varias personas, fueron 127 personas y 2 menores de edad que fueron remitidos. Estas personas no incumplían con las medidas de bioseguridad, el aforo establecido y por supuesto dentro del mismo consumían bebidas alcohólicas. Ante ello, el inspector Monroy dio a conocer la totalidad de las personas quienes fueron capturadas por incumplir la ley. Total de 143 personas fueron puestas a disposición de los órganos correspondientes durante sábado y domingo, 77 hombres, 52 mujeres y 14 menores de edad. Bueno, y es que tantas cosas, ¿no?, que están sucediendo. Aparte de ello, algo que sucedió durante este fin de semana, Corina, televidentes, es que durante Halloween se registró también una balacera que dejó personas heridas allá en zona 17. Más esto que estamos viendo acá. Yo no sé, y me pregunto en qué momento es que no entendemos realmente que hay una ley que nos guste o no nos guste, es de cumplimiento obligatorio y que desde la pandemia, Corina, ha variado. Porque antes nos recordamos que la ley seca era hasta la 1 de la mañana. Con la pandemia va de 21 horas del día de esta noche, quiero decir, a las 6 de la mañana del día siguiente. Y el incumplimiento, dice ese acuerdo gubernativo 151-2020, se sanciona con una pena de multa que va de los 5,000 quetzales en adelante. Ahora, yo me pregunto también por qué la multa aquí fue de 1,000 quetzales. Llama la atención, Julio, porque justo antes de abrir esta discusión conversábamos respecto a esta cantidad que se ha impuesto como multa. Si el acuerdo gubernativo establece una cantidad, pues debe atenderse. Correcto, no es correcto. A discreción de la persona que impone la multa. Y creo yo, Julio, que parte del incumplimiento de esta ley que no debiera darse, exactamente, con multa o sin multa, no debiera darse el incumplimiento de esta ley, porque es en protección de los guatemaltecos y de nuestras familias. Es decir, estamos todavía con los efectos de una pandemia que ha azotado al mundo, que se ha llevado a seres queridos, a seres cercanos. Entonces hay que respetarla, hay que cumplirla, y el llamado principalmente, Julio, a los establecimientos que incumplen estas leyes y que están fomentando el consumo de alcohol, están fomentando el salir a deshoras. La transmisión pandémica también. Por supuesto, es un riesgo para las personas en nuestro país. Totalmente cierto, Corina. De hecho, a ver, aquí tenemos que entrar al análisis de otra situación.
Yo le digo a usted, por favor, que nos vea en casa, siempre lo mismo, no me crea a mí, vaya y busque el acuerdo 151-2020, acuerdo gubernativo. Fíjate, Corina, cómo está la situación. Dice entonces, para recapitular, que cuando se incumple la ley seca, entonces las personas individuales van a tener una multa que parte de 5,000 quetzales y que puede llegar a más. Y que los establecimientos, Corina, van a tener una multa que puede llegar hasta los 100,000 quetzales y si son reincidentes, el cierre definitivo del establecimiento. Ahora, la situación aquí es que en Guatemala la ley a veces se data por la costumbre y la costumbre se hace ley y ha sido costumbre durante todo este año que la sanción de multa que se impone es de apenas 1,000 quetzales. Digo apenas, pero 1,000 quetzales nos afecta a cualquiera. Debería ser la de los 5,000 para ver si de verdad se están organizando este tipo de fiestas o la gente tiene más cuidado. Sobre todo porque veíamos que dentro del grupo de personas capturado habían 2 menores de edad. Así es. ¿Qué están haciendo 2 menores de edad fuera de sus casas? En plena pandemia y con esta ley seca que parte a partir de las 9 de la noche. Recuerde usted que estos llamados son para el resguardo de los guatemaltecos y hay que cumplirlos, de verdad, independientemente de ese tema coercitivo, de que hay una multa y si debiera ser más fuerte o no. Es un tema de convicción, creo yo, y de entender que realmente no es que se estén prohibiendo las celebraciones, Julio. Yo estimo, y esto es a criterio muy personal, que si hay una persona que quiere celebrar algo dentro de su hogar en los horarios permitidos y otro tema importante, sin tener que conducir, manejar, luego de haber consumido el licor, pues creo que hay que ser conscientes de este tema. En ningún momento se le está diciendo a la población, pues no celebre algún acontecimiento especial, pero recuerde lo que siempre decimos, si usted va a celebrar, si va a compartir con familia y amigos algún evento importante, recuerde que hay leyes que hay que cumplir y no conduzca tampoco en estado de ebriedad, porque expone su vida y expone la vida de otras personas. Muy bien dicho, Corina. Y dicho esto, creo que ha llegado el momento oportuno para que todos juntos, ustedes en casa y nosotros acá en el estudio, veamos unos datos que van a aparecer acá precisamente en pantalla para que hagamos el análisis. A ver, es interesante esta situación de lo que se da con el tema de la ley seca. Las sanciones, evidentemente, Corina, no son suficientes. A ver, vamos a hablar de ellos. El decreto 151-2020 es el que tiene vigente la ley seca ahora con este nuevo horario, de 21 a 6 horas. La ley seca también nos dice que está prohibido no solo el hecho de consumir o vender y expender licores, también está prohibido el hecho de consumir estas bebidas en la vía pública. Esto es lógico, o en las cercanías de los lugares de distribución. Eso, ojo que ese ítem aplica para las 24 horas del día, ¿no? Y es parte de la ley seca. 5,000 quetzales de multa es lo que establece el acuerdo gubernativo 151-2020 para el particular que infringe con la ley seca. Hasta 100,000 quetzales de multa la primera vez para los establecimientos que lo hacen. Yo me pregunto, a ver, Corina, de verdad, para que vengamos y tengamos más orden, porque ahora, bueno, ya pasó esta fecha de Halloween, pero vienen las fiestas navideñas, vienen las fiestas de fin de año. Entonces, yo creo que una de las formas tal vez más coherentes para que esto se pueda respetar como debe respetarse, primero es que se respete lo establecido en la multa, que sea de 5,000 quetzales. Luego que los patrullajes, que los operativos también sean continuos, constantes y permanentes. Y que en algún determinado momento, de verdad, si se logra establecer que alguno de estos lugares, antros, discotecas, bares, lo que sea, ha incumplido por segunda vez, de verdad se cierre para que esto sirva como un disuasivo. De lo contrario, seguiremos viendo esto siempre y en todo lugar. Y es que, Julio, algo muy importante es que hay lugares que cumplen estrictamente. Sí, así es. Estrictamente, con que llega un horario antes de las 21 horas y dejan de expender licor, por lo menos en alguna copa o algo servido, porque son respetuosos de la ley. Correcto. Hay personas que saben que a partir de las 9 de la noche, si están en alguna celebración, esto debe terminar. Hay lugares que sí respetan este tipo de restricciones que se han impuesto en nuestro país, entonces creo que la ley debe aplicarse de manera general, como deben ser las leyes.
y deben atenderse de forma pareja y ordenada, sin necesidad a tener que llegar a capturas, Julio, porque correcto, este tema, estos extremos son innecesarios y vemos que en fechas especiales, como por ejemplo este día, la conmemoración del Día de Todos los Santos, que debieran ser celebraciones familiares para estar en casa, para recordar a nuestros seres queridos, exponen a las familias a que tengan que ver a menores de edad capturados por estar en un lugar en horario prohibido, consumiendo bebidas alcohólicas en horario prohibido, porque hay una ley seca vigente. Y aparte yo me pregunto algo, Corina, a ver, yo no sé cuál sea la capacidad real que tenga este lugar, porque, a ver, casi la mayoría de las capturas que se dieron en una discoteca y fueron más de 120 personas las que se capturaron allí. 143, imagínate. De hecho, 143. Ahora, ¿había espacio suficiente para esas 143 personas? Seguramente no. No, estaban en el clásico hacinamiento. Entonces, creo que también ahí podría aplicarse el tema de lo que dice el Código Penal, es decir, el artículo 301 y el 305, no respetar ni acatar las medidas de seguridad, y el 305, el facilitar la expansión de una epidemia, dice allí. Entonces, tremendo, Corina, es una cosa bárbara. Sí, ese es otro tema importante, Julio, el mantener las medidas de bioseguridad, independientemente del tema de la ley seca, que ya lo conversamos, hay que cumplirlo, pero ese sano distanciamiento, el mantener esas medidas de distanciamiento social, porque la pandemia continúa, Julio, hay cifras y datos alarmantes que todavía debemos atender. Nuestro sistema de salud en determinado momento ha dado un llamado de auxilio porque no se dan abasto, así es que hay que seguir trabajando en estos temas de cuidar a los nuestros y de cuidarnos. Y de cuidarnos en general. Vamos en este instante, Corina, a ver otros datos ahí en pantalla con el apoyo de nuestra producción, a la cual agradecemos muy bien. Gracias a todo el equipo maravilloso de TN23, que aquí no importa que sea 1 de noviembre, está acá, como decimos los guatemaltecos y chapines, al pie del cañón trabajando por usted. El cierre de negocios de verdad debe empezarse a dar cuando esta situación no cambie, ¿no? Esto es una cuestión importante. Los ciudadanos están ignorando la ley, pero Corina lo están haciendo también, porque muchos de ellos dirán, bueno, pago mi sanción y no pasa quetzales, no pasa nada, no se me manchan antecedentes, vamos tranquilos, si me vuelven a agarrar otra vez, vuelvo a pagar otros 1000. Esto debe de cambiar, debe de endurecerse esa medida. Importante, aplicar la multa que es. Importante también, de alguna u otra forma, entonces ver si aquí se puede esto llevar ya no solo al tema de lo administrativo, es decir, una multa, sino que al tema de una falta. Y cuando estamos hablando al menos de una falta en lo penal, no digamos de un delito, por eso el 301 y el 305 del Código Penal, usted véalo, entonces allí, ojo, porque ahí se manchan en la persona antecedentes policíacos y antecedentes penales. Bueno, tal vez eso es lo que se quiera acá, para que parte de la población irresponsable haga caso, que no es por necedad, sino que es por la salud de ellos mismos y de todos los guatemaltecos. Y reiterar también a los dueños y responsables de los establecimientos, Julio, que esta es una ley de aplicación general, que no es necesario que tengan que cerrarle su negocio. Hablamos de lo importante que es mantener funcionando la actividad económica en nuestro país. Entonces, si usted le ha costado tanto tener un negocio, venta de comida, de alimentos, un restaurante, respete estos horarios. Yo decía hace un momento, Julio, que muchos lugares respetan, de verdad, son respetuosos de la ley. Entonces, creo que por estos lugares que no respetan la ley, sí debe aplicársele las medidas, definitivamente. Debe aplicársele la ley de la manera más dura. Por eso, lex dura lex, pues que sea dura esa ley realmente. A ver, entonces estamos viendo, si en los cementerios no se permitió la aglomeración, y estuvo bien, ¿no? Y incluso el día de mañana algunos de ellos van a permanecer cerrados. Todavía. Sí, todavía. Si en otros lugares se trató de controlar con medidas de bioseguridad, ¿por qué entonces exponernos ante esto? También va el llamado al sentido común de cada una de las personas para que mejor por el momento nos mantengamos alejados de esto, porque puede ser que el COVID-19 no haya llegado a usted, me refiero a los jóvenes que participaron en estas fiestas, o no haya llegado a las casas de ellos, pero cuando llegue, si llega, puede ser que ellos salgan bien librados por ser jóvenes de esta enfermedad, pero y si vienen con ellos sus papás, si vienen con ellos sus abuelitos, imagínate, Corina. Así es, ese es el gran riesgo, Julio, el hecho de un contagio que la persona puede incluso ser asintomática. Así es.
no mostrar síntomas o tener síntomas leves que no impacten su salud, pero su núcleo familiar puede estar en otras condiciones y pueden haber consecuencias serias, incluso en el trabajo. Las personas tenemos que salir a trabajar, tenemos que compartir con otras personas, entonces mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Eso es correcto, muy bien dicho, una extraordinaria conclusión, Corina. Nosotros vamos a regresar en unos instantes, de verdad, esperaremos que sean muy breves porque seguiremos definitivamente con el análisis. No sé si me permite decirle algo ahorita que estamos empezando mes. ¿Dónde está usted? Ah, sí, ya lo vi. ¿Sabe qué somos? Nosotros somos A la Medida. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, como parte de una pesquisa, revisaron 2 contenedores que llegaron en un barco a Puerto Tomás de Castilla y Zabal. La droga fue localizada en paquetes rectangulares y dentro de cajas de cartón. Según la información por parte de Edwin Monroy de la Policía Nacional Civil, el cargamento está valorado en $8.5 millones. También indicó que los contenedores proceden de Panamá y que están investigando cuál es el país de origen de la cocaína. Según inspectores de la PNC, los contenedores transportaban electrodomésticos y otros artículos para el hogar, pero se tenía la sospecha que era cargamento con droga. Por esa razón, hoy fueron trasladados 616 kilos de cocaína a la Fuerza Aérea Guatemalteca, mientras el caso está bajo investigación. Esto con el objetivo de contrarrestar el narcotráfico en el país. Bueno, si a usted le quedaba alguna duda en algún determinado momento que Guatemala es ese punto de conexión entre los cárteles de Sudamérica y los cárteles mexicanos, aquí lo tiene usted. 2 contenedores con más de 600 kilos de presunta cocaína, bueno, comprobado en muchos de los análisis que se dieron ahí in situ, y más de 8 millones de quetzales. ¿Qué significa esto, Corina? Que Guatemala es el lugar idóneo, ideal, forzoso, el paso por donde casi prácticamente toda la droga que viene de Sudamérica viene hacia este sitio para pasar a México y luego hacia Estados Unidos. Guatemala, país de tráfico de drogas, país de producción de drogas, particularmente sintética, y tristemente país de consumo. Es que estamos copados realmente por el narcotráfico. Geográficamente, Julio, es un país que lamentablemente, si no se incrementan los controles y las medidas, seguiremos siendo área de paso para estos ilícitos que, pues lamentablemente, como tú lo decías también, ya se da el consumo en nuestro país, la producción Corina. En nuestro país, y hoy vemos ya una incautación millonaria en este decomiso de droga, Julio, y como conversábamos, esto es de lo que se incauta. Ahí va la cuestión. Esta es la cantidad que se incauta. ¿Cuánto más habrá pasado? ¿Cuánto más habrá pasado? Y yo me pregunto algo, Corina, con lo que estás diciendo. Mira, ahorita se lograron incautar y qué bien estos 2 furgones. ¿Habrán pasado cuántos tantos más? ¿O no será que a veces, imagínese usted por loco que parezca esta situación, televidente y Corina, ¿no será que a veces se deja esto para que luego se trasiegue? Pues en lugar de esta cantidad, 6,000 kilos de coca por otro lado, mientras las autoridades están ocupadas en esta situación, tenemos que analizar esto, porque además es que estamos hablando de que no es solo un cártel, estamos hablando de varios cárteles mexicanos instalados en nuestro territorio. Ejemplo de la anomia, esto significa ejemplo del poco control. Bueno, se aplaude hoy el operativo de la PNC, se aplaude hoy la participación del Ejército de Guatemala, pero necesitamos otras cosas, Corina. Así es, Julio, es importante lo que tú comentas, hay que reconocer estos esfuerzos que las autoridades están realizando respecto a incautar estos ilícitos que están de paso por nuestro país, pero algo importante también, fortalecerlos en tecnología, fortalecerlos en nuevas herramientas para controlar este trasiego de drogas. Nuestro país es un área de paso, es un área que está estratégicamente puesta entre el sur y el norte de nuestro continente, así es que debemos
ir a la vanguardia en cuanto a tener más herramientas para contrarrestar estos ilícitos en Guatemala y que no se queden en nuestro país para consumo. Es correcto. Por ejemplo, y antes de ir con los primeros datos, yo me pregunto, ¿cómo pretendemos poder combatir el narcotráfico contra aeronaves, narcojets y otras cosas muy modernas, si lo que tenemos no son aviones caza, lo que tenemos son helicópteros, y helicópteros que estamos viendo en pantalla ya bastante vetustos, que bueno, gracias a Dios y un poco a la tecnología todavía vuelan, pero no es el arma idónea. Vamos con datos, ¿te parece? Me parece, Julio. Claro que sí, Corina, vamos en entonces. Pantalla. Gracias, en pantalla los tenemos. A ver esta situación. Guatemala nos está demostrando cada día ser el vínculo perfecto entre los cárteles de Sudamérica y los cárteles mexicanos. De hecho, Corina y televidentes, el territorio guatemalteco está siendo utilizado por aire, por mar, por tierra para trasegar todo tipo de droga hacia los Estados Unidos de América. A la vez, cada vez se hace más, pero más evidente, Corina, como Guatemala se ha convertido en un país productor de droga, mayormente de aquella sintética, y también un país consumidor. Ojo, porque mucha de esta droga se queda aquí en Guatemala por lo mismo. Los esfuerzos realizados por la Policía Nacional Civil y el Ejército, aunque son buenos, aún son insuficientes para poder combatir el poder económico, el poder operativo y el poder de fuego y de organización que tienen los cárteles sudamericanos y sobre todo los que influyen en nuestro territorio, que son los cárteles mexicanos. Y una gran pregunta, Corina, que siempre la dejo como incógnita: ¿por qué resulta ser que los capos del narco siempre son latinoamericanos? ¿Cuál es el gran mercado de la droga? Estados Unidos. ¿Acaso no habrán capos y cárteles allá en Estados Unidos? Por supuesto que los hay. Bueno, y otro elemento importante, Julio, ya que dejaste la respuesta al comentario, es Gracias. El control aéreo. Muy bien. Tú mencionabas el tema de los helicópteros que están tras la caza de estos ilícitos en nuestro país, pero también cómo fortalecer ese control aéreo para evitar que, como tú bien comentabas en los datos, nuestro país sea utilizado tanto por aire, ¿correcto?, por mar, por tierra. ¿Cómo fortalecer estos espacios para que nuestro país no sea utilizado? Creo que son temas que debemos consultar y cuestionar a nuestras autoridades, porque como tú bien decías, se reconoce el esfuerzo, pero hay mucho por trabajar, mucho por fortalecer. La verdad es que lamentablemente estos delincuentes, porque así los tenemos que llamar, son delincuentes, sí, van a la vanguardia en cuanto a tecnología, en cuanto a vehículos de traslado, en cómo evadir estos puntos de control que existen en los países como el nuestro. Así es que también como Estado debemos ir a la vanguardia. Sí, yo creo, Corina, que parte de lo que tenemos que hacer es tomar conciencia que, por ejemplo, necesitamos nuevos radares para detección de esas trazas ilegales. Pero qué bien. Pero cuando detectemos las trazas ilegales en ese montón de pistas clandestinas que hay, ¿cómo vamos a obligar a las aeronaves que bajen? ¿Mandamos los helicópteros? Bueno, una persecución de esas no se puede. Necesitamos tener también, como otros países centroamericanos, que inclusive lo tiene El Salvador, que inclusive lo tiene Nicaragua, aviones caza literalmente. Nicaragua tiene MiG rusos para hacer descender las aeronaves que pasan con trazas ilegales. Por supuesto que se les van muchísimas, ¿no? Hay que determinarlo, o simplemente evitan el territorio nicaragüense. Pero aquí en Guatemala no tenemos eso. Detectamos esto, pero las formas de operar del narcotráfico son tantas, son tan variadas y es tanto el accionar de ellos que de verdad es difícil y complicado. Y lo malo de esto, Corina, que lamentablemente tener acá el narcotráfico significa tener acá la violencia, tener acá la delincuencia, tener acá toda esta situación de corrupción también, porque hay que decirlo, muchas veces el narco así funciona en todos los estados donde está enquistado, da dádivas a X funcionarios públicos en aduanas o en donde sea, para que esto trasiegue sin ningún problema. Por supuesto que sí, toda esta clase de delitos, Julio, lo que fomentan en cualquier sociedad, en cualquier país del mundo, es otro tipo de ilícitos, definitivamente. Exacto. O sea, no puede salir nada bueno. Hay personas en el interior de la República, en algún momento conversaba con algunas personas y decían, pero es que apoyan a la población porque construyen hospitales, porque hacen puentes, porque apoyan. Este tipo de apoyo, ojo, que a la larga
es contraproducente para el desarrollo de su comunidad, para el crecimiento de sus hijos, para fortalecer a nuestro país, para fortalecer la economía. Así es que esas aparentes ayudas, Julio, a veces son los engaños perfectos para que la población no denuncie, porque ese es otro tema. Así es. Recuerde que la responsabilidad es compartida. Si usted sabe de algo o de algún caso, denúncielo. Y aparte de ello, hay muchos cárteles, vamos a ir con datos, que ahora ya tampoco se hacen querer. El cártel Jalisco Nueva Generación, cártel El Golfo y cártel de los Zetas, lo que quieren es que la gente les tema. Vamos con otros datos importantes, Corina, para seguir dándole sustento a nuestro análisis de hoy en la noche. En materia de seguridad, se puede asegurar que Guatemala está combatiendo una guerra que en seguridad llamamos guerra de cuarta generación. ¿Qué significa esto? Nos enfrenta a nuevos enemigos. ¿Cuáles pueden ser estos nuevos enemigos? Ya tú has mencionado y perfilado algunos de ellos, Corina. Los enemigos de esta guerra de cuarta generación son hoy por hoy en Guatemala, particularmente los cárteles del narco, las maras, los tratantes de personas, los traficantes de armas, entre otros, ¿no? Porque ahí tenemos sicarios, tenemos ladrones, tenemos un montón de cosas más. Mientras no decidamos combatir efectivamente estos segmentos del crimen organizado de una forma transnacional, en compañía y colaboración con otros países que también sufren de este tema como México, el crimen organizado nos va a seguir ganando, porque ellos sí tienen extraordinarias conexiones de Sudamérica a Centroamérica y a Norteamérica. Asimismo, es importante recibir todo tipo de apoyo para poder combatir esta amenaza del narcotráfico por parte de Estados Unidos, simple y sencillamente porque ellos son el destino final de esta droga. Pues muy interesante, Julio, los datos que tú compartes. Gracias. Y como bien comentábamos hace algún momento, desde el punto de vista que tú los veas, hay que fortalecer, fortalecer al Estado de Guatemala para contar con las herramientas tanto locales como internacionales en coordinación con otros países para poder detener estos ilícitos y que de verdad, Julio, países tan lindos como el nuestro no sean utilizados por los cárteles del narcotráfico como área de paso. Eso es muy correcto. Y además yo quiero hacer hincapié en algo que tú dijiste, fíjate, antes de ver estos datos que me pareció muy interesante, es decir, ojo, porque las supuestas ayudas que estos narcos en algunos estratos todavía confieren, digamos hasta ayudas particulares, mira, vas a ir a recoger tal cosa o entregar tal cuestión y te vamos a pagar tanto, lo que puedes ganar en 2 meses, en 3 meses, en medio año, en un año. Esto cuesta, porque al final de cuentas va a costar o la vida o la libertad de las personas. Y entonces el precio a pagar es demasiado alto. Eso tenemos que ponderarlo, Corina. Así es. Bueno, ¿te parece si concluimos con algo? Creo que para concluir, y luego tú podrás darnos también lo que piensas, Guatemala necesita reforzar de frente este combate, por lo menos contra los narcotraficantes. Estamos todavía muy débiles, aunque se reconoce el esfuerzo de hoy. Por supuesto, estos son de los principales temas que concluimos en cuanto a este tema. Se reconocen los esfuerzos de las autoridades, fortalecer los controles en nuestro país y, por supuesto, no permitir que este tipo de trasiego de drogas genere otro tipo de ilícitos en Guatemala. Te puedo hacer una pregunta, Corina, antes de irnos a la pausa. ¿Has sentido cómo se ha incrementado, por ejemplo, el tema de los combustibles? Por supuesto que sí. ¿Y el gas en el bolsillo también. Ok, o sea que nos afecta de muchas Por supuesto, formas. a todos los guatemaltecos. Bueno, pues vamos a hablar acerca de cómo afecta precisamente este incremento a la economía, al bolsillo y al día a día de los guatemaltecos. No cambie porque nosotros somos a la medida. Y continuamos en A la Medida y tal y como le habíamos comentado este día de Todos los Santos, los consumidores reportan que el gas propano subió de precio en las distintas distribuidoras del país. Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas, informó que la tendencia al alza en el combustible y sus derivados continuaría debido al comportamiento internacional. Recientemente, el titular de la cartera señaló que el incremento es generalizado en todo el mundo. Como sabrán, Guatemala es importador de combustibles, entonces toda variación en el precio internacional afectará al mercado guatemalteco, explicó. Debido a los aumentos de precios, las mismas autoridades han recomendado cuidar el uso de estos productos.
Bueno, yo creo que es muy fácil entender que este es un nuevo golpe y un golpe muy duro para una muy débil, para una muy dañada economía nacional. Es decir, es que de verdad ya los precios de algo tan aparentemente individual que es el gas y que se puede comprar, qué sé yo, cuánto le dura a usted allá en casa un cilindro de gas de las distintas medidas que tenga. Pero sabe que esto es bien importante porque así como sube el gas, subieron los combustibles y así como sube el gas y los combustibles, suben todos los productos porque a raíz de ello es que se mueve mucho de lo que transporta los productos, las maquinarias industriales, la producción de muchas cosas como el pan, como muchos productos comestibles, como las tortillas del día a día. Entonces lo que podemos esperar es simple y sencillamente ese golpe y falta aún porque viene la época de mayor consumo. Y como lo explicaban las autoridades en la nota anterior, Julio, esto responde al incremento de los precios de los combustibles en el ámbito internacional. No obstante, los precios de los productos de la canasta básica tienden inmediatamente a subir un incremento. Veíamos en los reportes previos a esta conmemoración del Día de Todos los Santos, como por ejemplo las verduras, las frutas para la elaboración del tradicional fiambre guatemalteco, que son esas cosas que los guatemaltecos esperamos con ansias, se habían incrementado considerablemente. Y como tú bien explicabas, pues esto obedece, sube la gasolina, obviamente el traslado de los productos de su punto de producción hacia los lugares de consumo debe incrementarse definitivamente. El funcionamiento de las maquinarias por donde deben pasar el proceso de este tipo de productos, pues obviamente tienen que subir de precio. Tienen que subir de precio. Imagínense ustedes, vamos a ponerlo en el plano de la economía familiar. 3.075 en promedio el salario mínimo, cuando se llega a ganar salario mínimo. Y luego estamos viendo que la canasta básica, al menos para el mes pasado, según el INE, era de 3.025 quetzales. Es decir, si se logra cubrir la canasta básica, entonces quedan 50 quetzales para que sobreviva toda la familia el resto del mes. Que ya ni siquiera es sobrevivir, Julio. Eso ya no se puede llamar sobrevivir. Sí. ¿Qué es lo que hacen las personas? Dejan de consumir varios productos y entonces esto viene en detrimento de la calidad de vida y entonces esto viene en detrimento de muchas cosas. Pero Corina, aquí estamos hablando de las personas que tienen trabajo. Pero es que en Guatemala prácticamente el 79% de la población económicamente activa trabaja desde la informalidad. Hoy pueden vender, pero mañana no sabemos. Mañana quién sabe. Y los efectos de la pandemia, Julio, también han afectado a muchas familias que se quedaron sin empleo, que les recortaron el tiempo laboral. Así es. Debido a los problemas que muchas empresas reportaron durante 2020 principalmente. Y este tan marcado incremento de precios, porque sabemos que esto responde a los precios internacionales. Sí. No obstante, sí hemos sentido un incremento muy fuerte en los últimos días y como bien tú comentabas, aún falta otro impacto en la economía del guatemalteco y es que para muchos guatemaltecos la mejor forma de percibir cómo está la economía de un país y de nuestro país es cómo me afecta el bolsillo. ¿Cómo me afecta el bolsillo? ¿Cómo puedo cubrir las necesidades básicas en mi hogar? ¿Cómo puedo atender esas necesidades, como tú bien comentabas, la canasta básica, que es lo mínimo que puede tener una familia guatemalteca? Y el llamado a cuidar estos productos, pero ¿qué hacemos si debemos trasladarnos de un lugar a otro para trabajar? Hay que pagar. O sea, hay que, no podemos evitarlo. Es, sobre todo en estos últimos días, que no sé si lo has podido notar, pero el tránsito vehicular ha incrementado. Se ha incrementado de una manera terrible. Terrible, tremendo. ¿Y te imaginas tú cuando ya venga la época escolar el próximo año? Muy probablemente tengamos más incremento en el tránsito vehicular, por ende más gasto de combustibles y más gasto en las economías de los guatemaltecos. Así es. Vamos con unos datos, por favor, que hemos preparado para usted. Gracias, producción. Y ahí vemos lo siguiente. A ver, los nuevos precios del gas lo que muestran son precisamente las diferencias, ¿no? Que van de 10 hasta los 40 quetzales. En los cilindros de 25 libras subió 10 quetzales. En los de 35 el incremento fue de 14. Pero en aquellos cilindros que se utilizan en la mayoría de negocios y a veces en algunas casas grandes, 100 libras, 40 quetzales. Es decir, la gente está pagando 142, prácticamente 200 quetzales y 568 por tener en el día a día un producto del consumo diario que es el gas. El mejor ejemplo
de oferta y demanda puede ser esto. El año pasado veíamos que los precios no eran así, ni de los combustibles ni del gas, pero porque obviamente por la pandemia hubo una retracción, una contracción en cuanto al consumo. Este año las cosas se han nivelado. Y sabes una cosa, Corina, cuando tu servidor decía hace unos minutos atrás que todavía falta lo peor por venir, es porque los países grandes como Estados Unidos, Canadá, por su longitud y latitud, y Europa, que van a atravesar ahora el invierno, y sabemos que hay nevadas, hay temperaturas gélidas, es cuando más petróleo necesitan consumir. ¿Y qué significa eso? Que va a subir otra vez el precio de los combustibles. Lo que tú bien comentabas, sí. La oferta y la demanda, se requiere más combustible para mantener a estos países que son potencias en el mundo. Obviamente los precios internacionales suben y los efectos los vemos en países en desarrollo como el nuestro ante el incremento de los productos de la canasta básica y los insumos de primera necesidad. Ahora, habría una válvula de escape, pero esa no creo que se vaya a liberar. Es dejar vender y producir en el mundo todo aquel petróleo que tiene Venezuela, pero ahí hay un bloqueo, que ese es otro tema. Ese es otro tema que seguramente llevaría más de un programa, Julio, el poder analizarlo, por supuesto. Vamos con datos entonces, que eso sí los podemos analizar. Ahí los tiene usted en pantalla, y es que vamos con lo siguiente. Guatemala, tú lo dijiste, Corina, es un país que necesita comprar todos los derivados del petróleo y de los combustibles, entre ellos el que estamos hablando el día de hoy, el gas propano. Normalmente en esta época suele subir el precio año con año por el alto consumo de los países de grandes latitudes y las potencias europeas, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este año hemos podido sufrir el incremento a niveles exagerados de la gasolina y el gas propano, porque también la producción no es suficiente para la alta demanda. Los países productores árabes no quieren producir más petróleo y manejan también el mercado de esa manera y de esa forma. El alza en el precio del gas propano significa para nosotros, los guatemaltecos, directamente el encarecimiento de los productos de la canasta básica, de la canasta ampliada, y el empobrecimiento en la calidad de vida que podamos tener con lo que podamos adquirir y consumir. Seguramente, Julio, sí podremos hacer algún tipo de ahorro, y creo que también es importante hacer algún tipo de recomendaciones para los guatemaltecos. Así es. En el caso, por ejemplo, si usted no necesita utilizar su vehículo, no necesita salir de su vivienda y puede, por ejemplo, trabajar desde casa, pues en estos momentos en que los precios de los combustibles se han incrementado, evite salir. Si pueden utilizar un vehículo, 2 personas de casa o 3 personas de casa, hágalo. Esto va a ser en beneficio de la economía de su hogar. Resulta que el hecho de trasladarnos en 2 o 3 vehículos en un solo hogar, pues seguramente incrementa los costos en este momento. Así es que es cuando los guatemaltecos tenemos que poner atención y tratar de utilizar lo menos posible los vehículos para reportar algún tipo de ahorro en los hogares de las personas que así lo estimen necesario. Eso es correcto. Esperemos que esto de verdad ya no siga influyendo al menos tanto, de una manera tan considerable. Decías algo muy importante, Corina, ahorita hasta por la época del fiambre, pero un poquito antes de la época del fiambre, 7 quetzales una libra de cebolla en promedio. Exagerado, 20 quetzales una sandía, 20 quetzales una papaya. Es decir, son cosas que nosotros producimos aquí en Guatemala. Por supuesto. Pero que la producción en sí no sale tan caro. Es también aquel otro punto en el cual hay un intermediario que traslada, que lleva, y que estos costos los suma y los traslada también directamente a nosotros los consumidores. Al consumidor, por supuesto, Julio, por supuesto. Y lamentablemente muchas veces en ese intermediario es donde se queda la ganancia, y los productores en nuestro país de frutos, verduras, son quienes no perciben también los ingresos para mejorar la economía en sus hogares. Es correcto. Bueno, pues entonces a reflexionar en qué toma de medidas. Planifique sus rutas, planifique sus salidas, planifique su presupuesto, planifique todo, porque de lo que se trata es de ahorrar gas y ahorrar combustibles. Vamos a una pausa y regresamos. Así es, Julio. Regresamos A la Medida. Así es. Muy bien dicho, ya lo dijo Corina, no cambie porque somos a la medida. Estamos de regreso A la Medida y continuamos con esta información. Guatemala continúa en el proceso para incorporarse al Tratado de Libre Comercio que Corea del Sur mantiene con países de Centroamérica. Las próximas reuniones serán clave para lograr este objetivo. El próximo 3 y 8 de noviembre se plasmará la oferta que tiene Guatemala para ser parte del acuerdo comercial con la nación asiática.
pero la reunión se va a dar los días 3 y 8 de noviembre, probablemente días en los que vamos a explicar la composición de la oferta. Después de esas reuniones ya vendrían las reuniones ya de negociación propiamente para completar la adhesión de Guatemala. Lo que nosotros hacemos en primer lugar es poner a Guatemala en las mismas condiciones en las que están los demás países centroamericanos en cuanto a su acceso al mercado coreano. Y también poner a Guatemala en las mismas condiciones que tienen otros países de América Latina con los cuales competimos en los mercados internacionales. Sumarse al TLC con Corea del Sur beneficiará, entre otros, a la exportación libre de aranceles, lo que elevaría la cifra de exportaciones. Ya el incremento de las exportaciones ya es una cuestión que depende de los empresarios, productos que ofertan, calidad que ofrecen, pero obviamente la oferta exportable de Guatemala es una oferta que cumple con estándares internacionales y que es reconocida también por la calidad de los productos. Así que lo que buscamos es recuperar primero un mercado que en estos años hemos perdido porque estábamos fuera del tratado. En 2020, Guatemala exportó productos a Corea del Sur por valor de $85 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los $248 millones. Y atentos, ¿no? Porque las promociones de fin de año ya iniciaron en Guatemala y es por ello que la DIACO está haciendo ya operativos de verificación, esto para que se cumplan con las ofertas que se ofrecen al usuario guatemalteco. Vea la información, por favor, aquí en A la Medida. De fin de año ya se están promocionando en distintos comercios. Es por ello que la DIACO contempla realizar verificaciones tanto del cumplimiento de precios como de las calidades de los productos que ofrecen. Correcto, ya tenemos instrucciones de atender de manera especial las promociones de fin de semana negro, las noches de quemazón, que son acciones tradicionales que en este cierre del mes de octubre hacen de algunos comercios y que ofrecen precios ventajosos y promociones a los consumidores. Sin embargo, también sabemos que después de estas promociones hay algunas quejas porque no se encuentran satisfactoriamente las personas realizadas luego de su compra, se sienten como engañadas. Esto lo estamos haciendo de manera preventiva porque sabemos que en esas noches de oferta, en esos fines de semana en que todo está a precios muy reducidos, en algún momento también hay alguna actitud de querer engañar a los consumidores y en esa fase preventiva estamos ya en la supervisión en centros comerciales particularmente, pero también en negocios que se están promocionando en línea para saber si las promociones que están haciendo van en la línea de querer ofrecer un buen producto a precio especial a los consumidores o si pretende ser un engaño en esta época en que todo mundo activa su consumo. Para denunciar cualquier publicidad engañosa, la DIACO tiene habilitado el 1544 o mediante sus redes sociales. Y tal y como lo anunciaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, este Día de Todos los Santos, los cementerios públicos y privados permanecieron cerrados. No obstante, familiares de deudos realizaron altares para recordar a los suyos. De noviembre, la melancolía invadió a muchos guatemaltecos debido a los cierres de cementerios públicos y privados, porque no pudieron enflorar a sus seres queridos como en años anteriores por las restricciones por COVID-19. La tristeza, ¿verdad?, por no poder venir a compartir con nuestros seres queridos de que ya hace tiempito que partieron, ¿verdad? Porque ahora con esto de la pandemia, mire, pues ni ventas ni nada, que ha sido siempre lo que nos han dado para dar permiso aquí para entrarnos a compartir un ratito, pero ¿qué podemos hacer si ya todo se acabó, verdad? Bueno, pues ahí sí que triste, ¿va? Triste porque en todos los años, pues la alegría, aunque uno solo los viene a adornar, pero la alegría de ver todo esto, flores y todo esto, ¿va? Pero ahí sí que como el tiempo no se puede y que sí dieron permiso a venir a adornar, pero no es lo mismo que ahí sí que todos los años. Entonces sí da tristeza pues saber que uno no puede, ¿cómo se dice?, convivir con la familia, se puede decir, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció que a partir del 3 de noviembre
Las personas podrán visitar los panteones siempre y cuando utilicen mascarilla, alcohol en gel y respeten el distanciamiento físico. Es importante mencionar que las personas usaron su ingenio y realizaron altares en sus hogares en conmemoración al Día de Todos los Santos. Yo creo que ha llegado el momento de muchos agradecimientos. En primer lugar, agradecimiento a usted por estar siempre en sintonía de este que es su programa A la Medida. También agradecimiento para ti, Corina. Muchísimas gracias. Sabes que este también es tu programa. Gracias por hacerlo de esa forma tan excelente, muy amable. Gracias, Julio. No, al contrario, muchísimas gracias por permitirme llegar a todo el público que sigue A la Medida. Siempre he recibido muy buenos comentarios de este programa, así es que es un privilegio poder compartir también con este público y por supuesto encantadísima de cubrir a mi querida compañera y amiga Sandy Monroy. Así es, mañana entonces, por cierto, gracias por eso, nuestra compañera de todos los días, Sandy Monroy, estará acá con nosotros en A la Medida. Mientras tanto, usted cuídese. Chao y un abrazo. Buenas noches.